¿Estamos listos? Back to their Todos seats. regresamos a nuestro lugar, por favor. Would you put this against the wall, please? ¿Estamos listos? Oh, okay. If we could get the guys to go upstairs. Okay, not now. Let's talk about it later. Yeah, okay. Can you just roll that to the side, Debbie? Just put that against the wall, please. All right. ¿Listos? Okay, we're ready to get started on the next session. ¿Estamos listos para empezar la siguiente sesión? Hermanos, I need all my boys and girls to come back to the front. necesito a todos mis niños y mis niñas que vengan. This is going to be a fun class. Esto va a ser una clase divertida. Okay, for those of you who are watching online, Para aquellos que nos están viendo en línea, it's time for you to sign in the chat room so we can mark you present. es tiempo de que entre, ¿verdad?, al área de chatear para Amen. estar listo. Now, did you all save a taco for me? Todos me guardaron un taco. Huh? For the next break. You've got it saved right down here, huh? Me guardaron un Okay. taco. All right. All right. We are talking about discipline can be fun. Estamos hablando acerca, o vamos a hablar acerca de la disciplina, puede ser divertida. Discipline is a very important subject when you're working with kids. La disciplina es un tema muy importante cuando estamos hablando de niños. And I just have to say, if you're not very good disciplinarian as a parent, Y le tengo que decir que si usted no es un padre muy disciplinario, you are probably hijos. going to have a difficult time with discipline in the classroom. probablemente va a tener un poco de dificultad para disciplinar en la clase. So maybe this will help you at home. Así que esto tal vez le ayudará para en casa también. I want to start with a couple of scriptures you're familiar with. Quisiera empezar con algunos textos bíblicos con los cuales usted es familiarizado. The first one is Proverbs 12, verse 1. El primero es Proverbios 12, versículo 1. Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid. El que ama la disciplina, ama la sabiduría, mas el que aborrece la represión es ignorante. Hebrews 12, verse 11. Hebreos 12, 11. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de fruto, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Now, if you've worked with kids for very long, Si usted ha trabajado con niños por un largo you know tiempo, that at one point or another, discipline is going to be an issue. dice, usted se dará cuenta que de un momento o de un punto a otro, la disciplina es un tema muy importante, una cosa necesaria. It's completely unavoidable. Es completamente que no lo podemos evitar. And it's one thing to deal with discipline in your own home. It's completely different to discipline somebody else's child. Dice, hay una diferencia en disciplinar en casa y disciplinar en la iglesia. I heard a story one time about a little boy who did something wrong and he was being punished. Escuché acerca de un niño que se había portado mal y había sido castigado. And he said to his mother, if Jesus paid for my sins, why do I have to stand in the corner? Dijo, si Jesús pagó por mis pecados, ¿por qué tengo que estar parado aquí en esta esquina? You know what, when I was growing up, my parents used to say to me when I went to school, ¿Sabe? Cuando yo estaba pequeña, lo que me decían mis padres salía a la escuela, is that if you get in trouble in school, you're going to be in more trouble, young lady, when you get home. me decía, si tú te metes en problemas en la escuela, vas a estar en más problemas cuando llegues a casa. Unfortunately, today, many parents treat the teachers like they're the problem. Desafortunadamente, ahorita muchos padres tratan a los maestros como si ellos fueran el problema. Even today, you need to be careful the TV shows you allow your children to watch. Dice, hasta ahorita tenemos que tener bastante cuidado qué clase de programas ven nuestros hijos en la televisión. Because it's extremely common for the key person in the story to be very disrespectful to their own parents.
Dice, porque es una llave, dice, para que los niños sean muy irrespetuosos con sus padres. We say they backtalk their parents or they're smart mouths. Dice, decimos que nuestros hijos son muy contestones o hablan mal. Or it's not even just their parents, it's other adults. No solo a los padres, sino a los adultos. And it's like the more disrespectful they are to adults, the better they're liked on TV. Dice, lo más, como se ven más irrespetuosos con los padres, lo más les gusta la televisión. In Parece a la tele. churches where leaders and teachers don't have the advantage of getting trained like you're doing today, Dicen, las iglesias no tienen la ventaja de ser entrenados como usted lo tiene ahorita. and they never go to classes or never read books on discipline, O nunca van a clases o nunca leen libros respecto al tema de la disciplina. it can really be a big problem. Dice, realmente esto puede ser un problema muy grande. In fact, discipline problems are the number one reasons why people quit children's ministry. De hecho, el tema de la disciplina es uno de los motivos por los cuales dejan el ministerio de los niños. So, with a little bit of help and a few ideas, hopefully your class or your power club will never get out of hand. Dice, así que con un poco de ideas, ojalá y nunca se salga de su control el club de poder o el servicio de niños. But just in case this is not in my notes, I want to say this right up front. Dice, quisiera decir esto por adelantado. Remember that no one person can run a power club by themselves. Recuerde que ninguna persona puede llevar, you say no one. No one Ninguna persona individual. sola puede llevar el programa de club de poder por sí solo. This is a team effort. Esto es un esfuerzo en grupo. And the children's pastor or the head leader needs to train the other helpers how to handle discipline problems so they don't have to. Dice, el pastor tiene que tratar de asuntos de disciplina, entrenarlos, dice, para que ellos no vayan después a The batallar. worst thing that can happen Lo más peor que pudiera is that suceder, me as the children's pastor or teacher que yo como pastor de niños o maestro, have some kids that are getting out of hand over here, tenga niños que se me están saliendo del control o de la mano, and all my volunteer helpers are daydreaming or looking at their smartphones, y todos los demás ayudantes están en el celular, dice allá, and ¿verdad? I'm the only one that sees it. Y yo soy la única que lo está viendo. So I have to stop my sermon and take care of those two kids right there. Así que tengo que detener mi sermón y enfocarme en esos dos niños que están, ¿verdad? It immediately starts a conflict of wills between me and the children. Inmediatamente entra un conflicto de voluntades, ¿verdad? Entre el niño y yo. And immediately they have the advantage over me. Y inmediatamente ellos tienen, ¿verdad? Como más sobre And mí. everybody's watching to see who's going to win. Y todos están viendo a ver quién va a ganar. So you have to train your leaders to take care of the problem so you don't have to. Tiene que entrenar a sus líderes para que ellos tomen el control o la situación. No Y usted smartphones allowed. no teléfono está permitido. No se You permite don't even get teléfono. to sit down. You don't even get to sit Ni down. tampoco debe estar sentado. You are to station your adult helpers on all of the rows Usted como adulto, ¿verdad? O voluntario, during ayudante. the de pie, sermon only, durante el sermón solamente, and they are to be watching ellos tienen que for estar any viendo. small problem that Por arises. cada problema pequeño que haya, tienen que estar, ¿verdad? Okay? Alertas. Now, here's something that we might not have thought of when I was a kid growing up. Hay algo que tal vez no encontramos cuando yo estaba creciendo. But you may have heard some people say that kids are different today than they were when we were young. Pero tal vez he escuchado que dicen los niños de hoy están muy diferentes a los niños de antes, ¿verdad? And we know that kids are kids throughout the ages. Y nosotros sabemos que los niños son niños a través de las edades. But there's a certain amount of truth to this. Pero hay un poco de verdad en todo esto. Consider that today almost every kid has a smartphone or a computer or an iPad. Considere que los niños actuales tienen casi todos un teléfono celular, un computadora, una tableta. They're watching TV for hours a day, Ven televisión por muchas horas del día and we call that being plugged in. y decimos que eso están como Okay? conectados. Research has shown that the average kid and teenager spends as much as 8 hours a day on some type of social media, internet,
You know what I'm saying? Dicen las estadísticas de hoy que la mayoría de los niños gastan 8 horas en medios de comunicación o todo lo que tenga que ver con lo social. 8 And there horas. is more and more scientific evidence that's coming out that says that our children's brains are literally neurologically wired differently than us adults. Dice que está comprobado, los científicos dicen que neurológicamente los niños están different, you say, right? Wired, Su neurologically mente wired están differently. más, ¿verdad?, conectados que los adultos. I challenge you to sit down and watch a kid's cartoon show Le reto a que se siente y se ponga a ver unas caricaturas con los niños. and get out a stopwatch Dice, y tome por favor un de tiempo, medidor de tiempo, and watch how many seconds long each segment is. y mire cuánto dura cada segmento en el segundero. What I mean is, Lo que estoy diciendo es, I just turned like this. dice, solo volteo así, Now the camera just shot over to her for 3 seconds. la cámara para acá por 3 segundos, Now the camera did a wide shot of the back, la cámara ya está 4 allá, seconds. 4 segundos, It's back to me for 2 seconds. regresa por 2 segundos a It's ella, over here for 5 seconds. allá 5 segundos, And it's literally moving at lightning speed. It has rewired the brain, whatever goes on in our brains. dice It's que different. está diferente, dice, es algo rapidísimo, dice, imagínense lo que está sucediendo aquí en el cerebro. And that's one reason why kids can't sit still Y anymore. eso es uno de los motivos por los cuales los niños ya no pueden estarse quietos. It is just moving, their brains are moving like this all the time. It's how they're El being trained. cerebro se está entrenándose de una manera que rápido. And it's very high activity if you watch. It's always high energy stuff. Dice, siempre es algo muy energético. So their adrenaline is running. Dice, así que todo lo está corriendo, ¿verdad? And now they come to Power Club. Y ahora vienen al club de poder. And the teacher is boring. Y la maestra es aburrida. Because nobody will take the kids except Aunt Maria, who's 75 years old. Porque nadie quiere tomar la clase excepto María, que tiene 74 años. And we wonder why kids don't want to come to church. Y nos preguntamos, ¿por qué será que los niños no quieren venir a la iglesia? Now, we're not going to try to imitate Disney, Ahora, no vamos a tratar de imitar Disney, but there are things that we can do to minimize that problem. pero hay cosas que podemos hacer para minimizar ese problema. Here's something else that's not going to translate into Spanish, Aquí hay algo más que tal vez no se va a traducir en español, but educators say something that's called KAGOY. Kids are getting older, younger. esto no se traduce en español, pero lo que quiere decir es que los niños se están haciendo viejos muy pronto. This is a result of children being exposed to, we'll call it adult material or mature matter. Esto es porque se le está dando material de adulto o material ya muy maduro a And los niños. it has nothing to do with sexuality. No tiene nada que ver con lo sexual, It's just mature topics. solo son temas muy maduros. Kids today are watching politics on TV. Dice, Go figure. los niños de ahorita ya están viendo asuntos políticos. Kids are listening to Rush Limbaugh. Who knew? Rush Noticias. Limbaugh is the most popular radio talk show host in Ok, America. un tipo de programa muy famoso, ¿verdad? Una estación de radio muy famoso, que todos están escuchando eso. So they're hearing more mature things. Están escuchando cosas muy maduras. And now they come to Sunday Y ahora school, vienen a la escuela dominical, where they hear the story of David and Goliath donde for the escuchan millionth la time. historia de David y Goliat por 1000 de veces. And it's a problem Es un problema. because they're used to being treated older. Están acostumbrados a que los traten como They're más used, grandes. even the kid shows on TV, they're acting older than their age. Así también los niños de la televisión están actuando más grande de lo que es su edad. So they're getting bored more easily with the material that we bring them in a normal church service. Se sienten más aburridos con el material que les damos en la iglesia. This is one of the reasons why we have told you that you need to gear your lessons towards the older children.
Esto es algo que por eso nos enfocamos en darle las clases a los niños más grandes, Because, first of all, they can handle it, but the young ones all come up very quickly. porque los grandes, ¿verdad?, lo pueden entender. But the small ones, you say? The small ones will mature very quickly. Los chiquitos maduran muy pronto. Okay, so it's important. Our lessons are important because they're geared for actually adult, mature level Bible material. Dices, nuestros hijos están listos para escuchar temas de la Biblia de maduros, gente madura. That's one reason why our curriculums are so popular with kids, Es is por eso- because we're treating them more mature. Es por eso que nuestros currículums están perfectos, decirlo de esa manera, porque nosotros tratamos a los niños, dice, con una enseñanza más madura. Okay, and oh, by the way, I forgot to announce this at the beginning. Se me olvidó anunciar esto al principio. So I need to say this before the day is done. Necesito decir esto antes de que el día se acabe. Because of your faithfulness coming every single week for 4 weeks in a Por row, su fidelidad de venir 4 semanas consecutivas a este lugar. all of our materials are going to be 25% off today only. Todo nuestro material tendrá un descuento del 25%. All the curriculums, all the books, all the videos, everything, Todo. 25% off. Videos, currículums, todo, 25% de descuento. Okay? All right. So, unfortunately, I can't make that offer online. Desafortunadamente no puedo hacer esta oferta en línea. So it's just for those local. Solo para los locales aquí. Sorry. Okay. So, another thing with this business of the scenes changing so quickly, or video games moving so quickly, Otra de las cosas, ¿verdad? Como los videos se mueven muy rápidamente. is that our kids now have very short attention spans. Our kids have very short attention spans. Dice como ya no tienen demasiada atención para... Because their games and TV and internet are so fast paced. Porque todo ya es muy rápido, el internet, todo eso. That's one Juegos. reason why playing the games, doing action songs, memorizing your scripture verse, and all of that is very high activity stuff. Es por eso que tiene que ser todo lo de memorizar texto, historia, cantos, tiene que ser muy rápido. So this is one of the reasons why we structure our service the way we do. Dice, es por eso una de las cosas que así hemos preparado nuestro servicio. All right. Now, here's one of the things that I want to talk about that is very important. Hay una de las cosas que quisiera hablarles que es muy importante. This whole thing of the tabernacle pattern. Todo esto referente a lo del el patrón del tabernáculo. Sorry, this isn't bigger. Perdón, no está muy grande. But I want to just be honest and tell you that a significant number of people who've had discipline problems in the past, Solo quisiera decirle que los que han tenido problemas para disciplinar en el pasado, when they began using the tabernacle pattern of children's ministry, a huge portion of their discipline problems stopped. cuando empezaron a usar el patrón del tabernáculo, dice, algunos asuntos de disciplina empezaron a cambiar o a parar. And that's because we have just told you about the fast-paced activities Y es porque le hemos estado diciendo acerca de lo rápido de las actividades, and the mature teaching material. de la enseñanza como a los maduros. One of the reasons children begin to misbehave in like a Sunday school classroom is because they're bored with the material. Uno de los motivos por los cuales los niños se aburren en la escuela dominical es por el material tan aburrido. When you're bored with the material, you don't pay attention anymore, Cuando te aburres con el material ya no pones atención and that's when you start getting into trouble. y es cuando empiezan los problemas. So this really solves a lot of the discipline problems just simply by using the pattern which is so kid friendly. Esto realmente soluciona muchos problemas de disciplina, dice, cuando estamos hablando, ¿verdad?, de los niños. So the tip number 1 that I can give you in helping with behavior patterns is using the tabernacle pattern. Una de las ideas principales o primera idea que le quisiera dar es cómo ayudarle a los niños usando el patrón del tabernáculo. Now I'm going to interrupt myself for just a minute, Voy a interrumpirme un poquito por un minuto. and I'm going to bring your attention to these balloons up here on the stage. Quiero que traiga su atención a los globos que tengo aquí enfrente. So I've got discipline problems now, Dice, ahorita yo tengo problemas con disciplina. and excuse me here, we're going to move this. And so
we want to make it a fun thing to sit still and listen. Dice, queremos hacer una cosa divertida para que se sienten y escuchen. Okay, so I'm using the tabernacle pattern and I've used the Kimmy lesson, but I still have some kids that are acting up. Usando, ¿verdad?, el patrón del tabernáculo y usando el programa de Ministerio de Niños, pero todavía tengo problemas de disciplina. So what I'm going to do is I'm going to say, okay, boys and girls, Lo que voy a decir es, muy bien, niños y niñas, you sitting over here are the red team, ustedes los que se sientan de este lado son el equipo rojo and you sitting over here are the blue team. y ustedes de este lado son el equipo azul. And the team that behaves the best during the rest of our service Y el equipo que se comporte mejor al final del servicio is going to get a piece of candy out of our treasure chest. va a obtener un dulce de nuestra caja de tesoros. Everybody gets a piece of candy. Todos toman un dulce. But if somebody on your team misbehaves and we have to call them down, Pero si uno de su equipo se we're going to comporta come mal, over here. vamos a venir aquí. Whoops, hang on. And we're going to pop the balloon. You really need latex balloons. These don't work well. Dice, esto no funciona muy bien, necesita el de látex, ¿verdad? Uh-oh. Dice, se revienta. Now they have 3 balloons Acá tienen 3. and you only have 2 Acá tienen balloons. 2. Okay, so now I've got competition going. Así que ahora empieza una competencia aquí. Okay, so every time someone misbehaves, whatever side, you pop the balloon. The one that has the most balloons left at the end of the service now is that whole side is going to get a piece of candy. Dice, el que tenga, ¿verdad?, más globos, pues es el que va a ganar ese pedazo de dulce, Okay, ¿verdad? Mary, would you please come up here? María, ¿puedes venir, por favor, aquí enfrente? I have something called Power Club Points. Tengo algo a lo que yo llamo, en el club de poder, le llamo puntos. There's 5 points. 5 puntos, There's 10 points. 10 puntos, There's 1 point. hay un punto. And what Mary is going to Y do lo que María va a hacer for the rest of the service, boys and girls, por el resto del servicio, niñas is y she's niños, going to very quietly walk around the room. es que silenciosamente estará caminando alrededor del cuarto. And when she sees somebody really listening and paying attention, she's going to give them some of that points. Y cuando One of those ella, points. ella ve a alguien que realmente está atento, enfocado, escuchando, le va a dar puntos. The better they're behaving, the more points they get. Lo mejor que se comporten, más puntos les van a dar. And at the end of the service, then whoever has a point can come up here and get a piece of candy. Y al final del servicio, quien tenga puntos va a poder venir y agarrar dulce. Now, I would not use that at the same time I'm using this. Ahora, no voy a usar esto Okay. a la misma vez que estoy usando esto. And a lot of times you want to reserve this, not for an average Sunday, but the Sunday where you're having a problem. Dice, ahora esto sería bueno guardarlo para cuando realmente usted tiene un problema en el servicio. Okay, so Mary, you go ahead and do your thing. María, camina y haz lo que All tienes que right. hacer. Now, when we talk about discipline, Así que cuando hablamos de disciplina, most of the time we're actually talking about punishment, aren't we? la mayoría de las veces hablamos de castigo, ¿verdad? I'm going to discipline that kid. Voy a disciplinar a ese niño. I'm going to make him stay after school for 10 minutes. Lo voy a hacer que se quede después de escuela por 10 minutos. And we're thinking of what we're going to do after the child has already misbehaved. Y estamos pensando qué vamos a hacer ya después de que el niño ya se ha comportado mal. I want us to completely change our thinking. Quisiera que cambiáramos esa mentalidad. We don't want to be reacting to problems after they've already started. No queremos reaccionar a los problemas ya cuando empezaron. We want to prevent the problems before they ever happen. Queremos prevenir los problemas antes de que pase el problema. Okay, so some of the ideas that I'm going to share with you today Así que algunas de las ideas que voy a compartir hoy are ideas to help that happen. son ideas para que eso suceda. Okay, boys and girls, I want to tell you something. Niñas y niñas, les quiero decir algo. Before I get started on my sermon today, Antes de que empiece mi sermón el día de hoy, that we're going to give away quiet seat prizes. estaremos dando premios silenciosos. Now, I'm not going to do this on the same day that Mary's walking around the room handing Ahora, out points. tampoco voy a hacer esto cuando María ande caminando por el cuarto But dando puntos. I'm going to say, nobody move, Pero voy a decir, nadie se mueva, but in every single row, pero en cada una de las filas we have taped
some Power Club points under one chair in each row. Tenemos puntos abajo de las sillas pegadas con tape en cada una de las filas. When Con puntos. when we're done with our prayer time, Cuando terminemos con nuestro momento de oración, we're going to have you look under your chair. estarás viendo abajo de tu silla. And if there is a piece of paper under your chair, Y si- then you got the quiet seat prize. Y si usted tiene el papelito con los puntos abajo, entonces usted tiene la silla de silencio. But now if you were misbehaving, Pero si usted se está portando mal, the quiet seat prize will go to the person sitting next to el you. premio es un premio silencioso que le llaman. Si usted está portando mal, ese premio ya no va a ser para Now, ti. what do you think they're going to do? ¿Qué crees que van a hacer? Everybody's trying for that quiet seat prize, aren't Todos they? están buscando esa silla, ¿verdad? Con ese regalo sorpresa silenciosa. And when I was growing up, there was only one under the whole chair. I want to be a little more generous. Cuando yo crecía, solo había una en todas las sillas. Yo estoy siendo más generosa, estoy poniendo una por cada fila, Because my chances of being that one is probably pretty slim. porque mis posibilidades eran muy, ¿verdad? Pocas casi. But if we have one in every row, then my Eh, chances increase. Pero si tenemos en las filas, las posibilidades están mucho mejor, que se comporten mejor, ¿verdad? So the motivation is a little higher. La motivación es un poquito All más right, now grande. back to my sermon. Ok, ahora You mi see, sermón. the goal in Power Club is disciple children, not discipline children. La meta del poder del club de poder es discipular niños, no disciplinarlos. And only when there is proper discipline happening can discipling take place. Y solo cuando hay una disciplina apropiada, entonces puede entrar el área del discipulado. So we as leaders have to adjust our thinking and realize Nosotros como líderes tenemos que entender, realizar esto, that the key to good behavior in our children lies with us, not with them. que la llave para el tema de la disciplina está con nosotros, When no en ellos. we're doing our part, there's a 90% chance that they will respond accordingly. Cuando nosotros hacemos, ¿verdad? Bien el trabajo de esa área, ellos van a responder de acuerdo también. So you need to remember things like your room needs to be organized. Usted tiene que recordar cosas como su cuarto tiene que estar en orden. Because if they walk in and everything is out of order, that immediately causes chaos. Porque si ellos entran al cuarto y hay un caos, hay un desorden, eso los va a llevar también a ellos comportarse así. And so orderly, clean environments are good learning environments. Un ambiente limpio, en orden, eso también hace que sea un ambiente listo para aprender. And if you don't already know this, you'll learn very quickly that most kids don't come from homes that are clean and orderly. Dice, usted tiene que saber esto, que hay niños que They're not que no coming from vienen homes. de casas que sean muy organizadas. Especially if you're getting kids from the outside. Especialmente si usted está teniendo niños de afuera. You'll find de la out iglesia. quickly that, how many chaotic homes there are in the world. Puede darse cuenta que hay muchas casas, ¿verdad? Muy en mal orden. So a lot of these kids will come in and they're not used to obeying anybody. Así que muchos de estos niños no están acostumbrados a obedecer a nadie. There are times that we have had kids where we've literally had to put one-on-one adult oversight on them. Dice, nosotros literalmente hemos tenido que a veces ocupar a un adulto que se siente enseguida de esos niños. We had one little boy one time. There was so many problems in the home I can't even begin to describe. Dice, tuvimos a un niño, dice que no lo puedo describir, pero se portaba muy mal. He was about 6 years old. Tenía aproximadamente 6 años. And the only way we could get him to behave in church was literally one of our men held him on his lap the whole time. Dice, y literalmente la única manera de ayudar a ese niño era que uno de los adultos lo tenía que tener ahí sobre con él. Now, we knew something about the home and we knew that this boy was craving male attention. And so that's what we had to do in this Este case. niño escaseaba de atención en su casa. You need males working in your children's ministry. Necesita, ¿verdad? Masculinos, gente varón, ¿verdad? Para trabajar en los departamentos de niños. And they're not there just to set up your tables and carry out the garbage. No están solamente para acomodar mesas o para sacar basura. You need to make them true ministers. Los necesita ser unos ministros verdaderos. Okay.
So when you have street kids or kids coming from poor neighborhoods, you'll be tested a lot more than if you're just working with church kids. Si van a venir o van a atender, ¿verdad? Niños que son de afuera, gente con bajos recursos, de ese tipo de niños, tenemos que poner atención en esto. Here's another problem you're going to run into. Otro problema de los que también pudiera And I suceder, honestly don't know how to solve this. y realmente no sé cómo solucionar esto. Every pastor sitting in this room wishes they knew how to solve this. Cada pastor que está sentado aquí debe saber cómo solucionar. Is that families don't come to church on a regular basis anymore. ¿Sí, again? Families don't come to church on a regular basis anymore. Que las familias ya no vienen, ¿verdad?, a la iglesia, como ya no tienen regularmente. So you may see some children once a month or once every 2 months, Si la asistencia puede ver al niño como una vez al mes, and you have no time to build relationship with them no hay tiempo, dice, como para hacer una relación entre el niño y tú. because relationship is a key to good behavior. Porque la llave para una buena relación, para una buena, Relationship is a key to good behavior. para tener una buena conducta, se necesita una buena relación. And so it's like you're starting over from scratch every time that kid comes back to Es church. como que está empezando de nuevo cada vez que ve a ese niño. I've talked with pastors where they'll have 300 kids on a Sunday morning, He hablado con pastores que tienen 300 niños en la escuela dominical and they want to teach from my curriculums, y quieren enseñar o enseñan de mi currículum, but our curriculums build on a series. pero mi currículum se basa en series. And they said, they'll tell me, I never know what kids are going to show up, what Sunday. Dice, ni siquiera sé, dice, qué niños van a venir el domingo. They'll say, it's almost impossible for me to teach in Dice, a es series. imposible para mí enseñar una serie. That's very difficult to build maturity into a group that's only there half the time. Dice que eso es muy difícil, ¿verdad? Poder hacer algo en ellos cuando están casi la mitad del tiempo. So here's another thought. In order to help keep organization the best you can under the circumstances you have, Otra de las cosas que puede ayudar para tener algo todo en orden is that you need a very well thought out plan for every single service. que ya debe de tener algún plan, dice, para cada servicio. You've got to be well prepared. Usted tiene que estar bien preparado. If you as a teacher walk in and you're not ready to teach your lesson, Si usted como maestro entra y no está listo para enseñar su clase, and your object lessons are all scattered, they're still in your carry-on, you haven't even got them out of the bag yet, dice todos sus objetos o lo que va a usar ni los ha sacado de la bolsa, no hay nada listo. you've got this kind of like magic trick that you need for your sermon, but you haven't even practiced it at home. Dice, tiene algo como tipo de magia, pero ni lo ha practicado en casa. You don't know if it's going to work or not. No You're just praying, sabe. oh God, make it work, make it work, make it work. No sabe si va a funcionar en el momento de la clase, pero usted dice, ay Dios mío, haz que funcione, que funcione. Those kids are going to smell your disorganization like a shark smells blood. Dice, esos niños se van a dar cuenta que tú no vienes listo. And there was a children's pastor that I used to follow a lot who had a special saying. Dice, unos niños de pastor, dice, con los que los veo, dice, tenían un dicho, una manera de decir. He said, if you don't have a plan for your kids, Si tú no tienes, decían, si tú no tienes un plan para tus niños, they're going to have a plan for you, ellos van a tener un plan para ti. and you're not going to like their Y a plan. ti no te va a gustar ese plan. So be well organized. Así que sea bien organizado. Know exactly what you're going to do and when you're going to do it. Sepa exactamente lo que va a hacer y cuándo lo va a hacer. Get your team together before the service and make sure everybody knows what their assignment is. Junte a su equipo, ¿verdad? Y hágale saber cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer. And all these instructions need to take place before the first child ever walks in your room. Dice, todas estas instrucciones deben de quedar listas antes de que un niño llegue a la clase. Here's tip number 3. Otra idea, número 3. I just said it. Prepare Ya lo dijo. your volunteer team so they know what your plan is. Prepare, ¿verdad?, a su equipo voluntario para que sepan cuál es tu plan. Do not try to do everything yourself. No trate de hacerlo todo usted solo. That's a recipe
for disaster. Eso es una receta para desastre. Get help with the music and get help with the games. Tenga ayuda con la música, con los juegos. Get help with setting up the chairs and cleaning up the room afterwards. Tenga ayuda para poner sillas, para levantarlas después. Get help with registering the kids at the door. Tome ayuda para registrar los niños en la puerta. And that's a session we don't even have time to teach you Eso on. es una sesión que no tenemos tiempo para enseñarle. Get help with somebody who's taking care of the snacks and any handouts that you have. Que tengan, verdad, si él tiene algún aperitivo o algo, lo tenga todo en listo ya. Get help with your drama skits and whoever's going to take care of the costumes. Estése listo con la gente que va a participar en hacer dramas. Get help with someone who's going to help decorate your room to fit the theme of your lessons. Tenga ayuda con la persona que va a ayudarle a decorar de lo que usted vaya a estar hablando. If you're going to be successful and do it right, it takes a team. Para que todo esto tenga un éxito, se requiere un equipo. No more dumping all the kids in the church on one person and just expecting them to work miracles. No más, dice, a un grupo de niños, a una sola persona y esperar que sucedan milagros. One of the things you want to do is find out where the people who are helping you are gifted. Dice, una de las cosas que tiene que darse cuenta es identifique la gente que tiene dones. What do they love doing and what are they good at? ¿Qué les gusta hacer y para qué son buenos? Then communicate with them well in advance. Luego comuníquese con ellos, ¿verdad? When I was a children's pastor, I literally started thinking about the next week's service when I walked out the church door of the Sunday that I was teaching. Cuando yo era pastora de niños, yo ya sabía, entraba al cuarto que iba a estar enseñando. I was already thinking about the lesson that I was going to do Yo ya- and what my object lessons Ya were going to estaba be. pensando lo que iba a hacer, los objetos que iba a estar usando. I did not leave it to the last minute with this exception. No lo dejaba hasta el último minuto por esta excepción solamente. Most of my preparation was going on in my head Muchas de las preparaciones estaban en mi mente. because unless there was something like the Ark of the Covenant that I had to build that was very time Dice, consuming. o solamente como si fuera el arca del pacto, Because I had a full-time, I was a business owner porque yo era una dueña de un negocio and I worked day and night. y yo trabajaba día y noche. And many times I didn't actually have time to put things together until Saturday Y night. algunas veces no tenía el tiempo para ponerlo todo junto, dice, sino hasta el But sábado I de la didn't noche. start Saturday night going, oh, what am I going to do for tomorrow? Pero decía que el sábado de la noche decía, ay, ¿qué voy a estar haciendo el día de mañana? I had already thought about it all week long. Ya había estado pensando durante toda la semana. So when Saturday came, I knew exactly what I was going to do. Cuando el sábado venía, ella sabía exactamente lo que tenía que My hacer. team arrived 1 hour early every Sunday Mi morning. equipo venía una hora antes, temprano, cada domingo, And we went through the plans together. y nos íbamos, el plan que íbamos a estar haciendo. Tip number 4, I think this is. Idea número 4, creo que If es. you have kids that you know have special needs, Si usted tiene niños que sabe que tiene alguna ayuda especial, ADHD, Down syndrome, physically handicapped, autism, whatever it is, alguno con síndrome de Down, algún incapacitado o algo que verdad necesita una ayuda especial, and they're regular attenders of your church, y son que regularmente atienden la iglesia, you need to find time to sit down with every parent and ask them about their child and what you can do to make Power Club better for them. dice, hablar con los padres, dice, y hacerles saber cómo es lo mejor que puede funcionar el club de poder con ellos. Mary, there's a camera over there on that table. Would you mind bringing it over to me María, hay real una quick? cámara y ya me la puedes traer, por favor. When I had my Power Club here in Mandan, Cuando yo he tenido mi club de poder aquí en Mandan, we had as many as 30 to 50 kids coming every single week, and none of them were church kids. cada semana teníamos 30, 40 niños y ninguno era de alguna iglesia. We had issues that had issues. Teníamos, These kids' issues had issues. dice, estos niños tenían cosas o que tienen cosas o asuntos que tienen asuntos. And we were told by one of the parents Y nos hablamos, uno de los padres nos dijo who worked as a volunteer in the elementary school in our que area. trabaja de voluntario en una escuela primaria aquí en el área. She told us almost every kid you have here are on medicine during the day. Ritalin is what they call it for ADHD. Okay, que cada uno de los niños que ella tenía le dijeron que eran casi de los que eran niños que tenían asuntos especiales en las escuelas.
Almost every single one of them. She said, in some of the kids you have in here are on one-on-one adult supervision at the school because they can't make them behave. Dice que de hecho uno de los niños que tienes ahí contigo dice tienen que tenerle un adulto supervisando. And she says, by the time they come to your power club, their medicine has all worn off. Para cuando ellos vienen aquí contigo, la medicina, es niños que usan medicina en la escuela. Cuando vienen aquí, ya la medicina ya se les acabó. So we were baptized by fire with how we were going to handle this. Dice, fuimos bautizados con fuego para ver qué íbamos a hacer con esto. And literally there were some kids we told to stop coming because we could tell they were not hungry for God. They just wanted a reason to get out of the house. Y literalmente tuvimos que hablar con ciertos niños y decirles que ya no vinieran porque no tenían hambre de Dios, sino solo era una razón para salir de la casa. Now, they didn't have these widgets when we had Power Club. No tenían esto cuando teníamos el club de poder. But if you have kids who have ADHD, Pero si usted tiene niños, ¿verdad?, con que batallan con asuntos de disciplina. we know now that a lot of times they're paying attention even when you don't think they are. Dice, nos damos cuenta ahora que ellos están poniendo atención aunque tú crees que no lo están haciendo. And so you may want to have some of these in your classroom so they can sit there and fidget with it. Dice, estaría bueno que tuvieras uno de estos en tu clase para que lo usen, pero están poniendo atención. And they have to be busy with their hands. Ellos tienen que estar utilizando, ocupados con sus manos. And so you might use something like this. Así que sería muy bueno que usara uno de estos. Squeegee thingies. Algo para apachurrar, no sé en español. I just bought this at the dollar store Eso lo yesterday. compré en la tienda del dólar el día de ayer. It's just something they can do with their hands. Algo que pueden estar haciéndolo con sus manos. And if they wreck it, go buy another one. Y si se rompe, compre otro. But it's something that they can play with and not get in trouble. Pero es algo con lo que ellos pueden estar jugando y no se mete en problema. Do you remember me telling you the story about the boy Jason who would cry at the altar all the time? Recuerda que le conté el tema del niño Jason que lloraba todo el tiempo en el altar. He was the one that we said he tried to kill his mother. Que fue el que dijimos que el que había tratado de matar a su madre. Both of the brothers had ADHD. Los dos hermanos tenían el asunto de problema para la disciplina. And we came up with a plan for the younger one who was about 6 years old. Y venimos con una idea con el niño más pequeño de 6 años. And we found an old camera. Y encontramos una cámara. And we showed him how to use it. Y le enseñamos cómo usarla. And we turned him into the photographer for Power Clubs. Y lo convertimos en el fotógrafo para el club de poder. This gave him permission to get out of his seat and move around the room legitimately and do something with his hands. Esto le daba motivo para que él se levantara de su silla y anduviera moviéndose y tomando fotos. I still have some of those pictures. He did an amazing job of Dice, photography. yo todavía tengo unas de esas fotografías y él hizo un trabajo muy bueno. I have one entire teaching on the website that talks about kids with autism. Dice, tengo una en online, you said? Autism. En online tiene ella una sesión que habla solo de este tema con los niños que tienen autismo. I'm sorry it's in English only. Lo siento, solo está en inglés. But it is very helpful for anyone who deals with autistic children in the church. Pero es de mucha ayuda para los niños que tienen autismo y si usted tiene alguno en la iglesia. So if this is an issue in your church, you want to do everything you can to educate yourself. Si este es un asunto, un problema, dice, entre, ¿verdad?, para educar a los niños. Tip number 5. Idea número 5. Have at least one adult or an older teen helper for every 10 to 15 kids in your room. Dice, tenga aunque sea un adulto o una persona ya grande para ayudar a de 10 a 15 niños. So if you have 30 kids in your room, Si tiene 30 niños en el cuarto, you need at least, actually, let's eliminate the children's pastor out of that. Eso es You need quitando al 3 pastor de helpers niños. to help the children's pastor. necesita unos 3, ¿verdad?, adultos para que le ayuden al pastor. Okay? And you've got to train them. Necesita entrenarlos. If you're going to use teenagers, they got to be teenagers that you can trust and are very responsible. Si usted estará usando jóvenes, tienen que ser muy responsables para ponerlos a ayudar. And they need to be teenagers that the older kids or the younger kids are going to respect and obey. Y tienen que ser jóvenes que los niños les van a hacer caso, a obedecer. You can train them to do what Mary did.
los puede entrenar a que hagan lo que hizo María. You can train them for a wide variety of things, being the people who are going to stand on the edge of the rows and watch for problems. Los puede entrenar como para que estén en las orillas y vean algún problema. Tip number 6. Idea número 6. You want to start your Power Club with Power Club sermon with rules. Usted va a empezar su club de poder con reglas. We had rules Nosotros tenemos reglas that we gave, and depending on the mood of the kids that day, y depende del estado de ánimo al que estén los niños ese día. we found it very helpful to go through the rules every single week. Hemos encontrado muy bueno el ir por las reglas cada semana. Especially, is this Spanish? Yes. Thank you, Jesus. Okay. Especially if you have new kids who've never been there before. Especialmente si usted tiene niños nuevos que nunca han estado antes. Because you can't blame a kid for misbehaving if he doesn't know what the rules are. Porque usted no puede llamar la atención a un niño si él no sabe cuáles son las And you reglas want de to keep comportamiento. them short and very simple. Que sea algo corto y muy simple. I found these 3 rules to be all I ever needed. Dice, yo encontré estas 3 reglas que es todo lo que necesito. They covered everything. Lo cubren todo. No talking without permission. Pedir permiso para hablar, o no Okay. hablar sin permiso. I used to say, I'm the only one that gets to talk unless you raise your hand and I call on you to talk. Dice, yo soy la única aquí que voy a hablar y si yo le digo a usted que hable, usted habla. That cuts down on a lot of nonsense. Dice, eso corta mucho, ¿verdad? Algo que no tenga sentido. The next one, no getting out of your chair. El otro, no moverse de su asiento, de su Oh, lugar puesto. you've got those kids that want to get up and get a drink, or they got to go to the bathroom, Esos niños que se quieren levantar para ir al lado, para ir a tomar agua, para ir al baño. or they want to go over and sit next to their friend. O se quieren sentar allá enseguida del amigo. Well, that solved all that problem. Dice, ahí se soluciona todo el problema. We actually made sure that we sent kids to the bathroom and to get a drink before it was time to sit down and start the lesson. Nosotros nos aseguramos que vayan al baño y tomen agua antes de empezar la lección. Then the last one was no bothering your neighbor. Y la última o la tercera es no moleste a su vecino. Now listen, you can have fun with the rules. Ahora, usted puede pasar un buen tiempo divertido con las reglas. I used to say to the kid, that means no poking your neighbor. Yo le decía, eso quiero decir, no esté picándole a su hermano, That su means vecino. no kicking their seat in Eso front of you. significa también no estarle ahí pateándole el asiento de enfrente. That means no picking their nose. Eso también es no estar ahí picando la nariz. And of course they would laugh. Y ahí, desde That's luego, what se you ríen. want to do. Eso es lo que usted quiere. Okay? Because if they're laughing, then we're all having fun. Porque si se están riendo, entonces están pasándola bien. You take care of those 3 things and you've basically taken care of all the issues that you're going to have. Dice, si usted agarra estas reglas, dice, está agarrando, ¿verdad?, el asunto. Muy bien. I think we have more Spanish speakers than English speakers, so I'll put that Tenemos on más de los top. que hablan en español, así que lo ponemos enfrente. All right. So, Así que, let's see. veamos. Now, you just need to know right up front there's always going to be somebody who's going to test the limits. Ahora, tiene que saber que siempre va a haber alguien que va a estar probando los límites. And that's where I'm serious about this. You need to be praying for your kids. Y esto estoy en serio, ¿eh? Tiene que orar por sus niños. You need to pray for all of them, but you especially need to pray for the ones that need the prayer the most. Tiene que orar por todos, pero especialmente por aquellos que más necesitan oración. Now, this is where it is very challenging Esto es muy retador. because there's just so much you can do and no more. Hay hasta cierto punto lo que usted puede hacer. We used to have a rule when we had all of these kids that were coming in with ADHD. Nosotros teníamos una regla cuando teníamos los niños que venían, ¿verdad?, con asuntos de conducta. And we did not use it every week. This is a key. You don't use the same thing every week. Esto es una clave. No use las mismas o no use lo mismo cada semana. Because they get used to it. It's kind of like getting used to cold water when you first get in the ocean. Se acostumbran así como cuando usted se acostumbra al agua fría en el océano, ¿verdad? Cuando But entra. we used to do 1, 2, 3, 3 strikes and you're out.
Decía 1, 2, 3, como el béisbol, right? Yeah. Ajá, como lo del béisbol. Okay, so what we would do is if there was a child who was misbehaving, Si tenemos un niño que se porta mal, the volunteer would say to him, that's strike one. el voluntario le decía, esto es, ¿cómo se dice en español? Cuando ¿también strike? Okay, Okay. the same word in Spanish All right. then. So they had 2 strikes left. If they Solo le quedaban 2. if they misbehaved the second time, Si se comportaban mal la segunda vez, you say strike 2, dice strike 2. and then O dos. you say, I need to separate you from your Le friend. dice, te voy a separar o necesito separarte de tu amigo. Some kids will fight you on that. Algunos te van a pelear respecto a eso. You don't want to get into a wrestling match, Usted no quiere entrar ahí en una lucha, ¿verdad? okay? But they need to know you're serious. Pero ellos tienen que saber que usted está en serio. And then if strike 3 happened, Y si en la tercera, we had chairs set up on the back, and Tenemos there was sillas. usually an adult back there. tenemos en la parte de atrás las sillas. And depending on the age of the child, Y depende de la edad del niño, okay, you need a timeout now. You need to go back and sit next to Bob for 8 minutes. hay adultos en las sillas de atrás y les decían, ahora te vas a tener que sentar allá con Bob por 8 minutos. And after 8 minutes, they were allowed to come back Y again. después de esos 8 minutos And try volver a again. regresar a su silla y tratar otra vez. Okay, and you want to make sure the punishment, whatever it is going to have to fit the crime. The punishment fits the crime. Que de acuerdo a lo que haga, usted tiene que disciplinarlo, ¿me entiende? El castigo va de acuerdo al You know, crimen, decirlo así. you can use the strategy. Well, if you misbehave again, I'm going to take you to your parents out in the auditorium. Dice, a hacer, ¿verdad? Que si te vuelves a portar mal, te voy a llevar con tus padres allá al auditorio. Just trust me, that's going to go over like a lead balloon. Dice, créamelo, eso va a ser como, no les va a interesar. You're going to get called to the pastor's office, O decirle, realmente vas a ir allá con el pastor and he's going to want to know why you can't make that kid behave. y van a hacer, ¿por qué no puede hacer el niño que se porte bien? Because the parent got mad and chewed him out. Porque el parent, The el parent. papá se portó mal, el niño se portó mal y el padre lo va a regañar. And what are you going to do if he doesn't have any parents there? ¿Y qué va a hacer si el niño no tiene los papás ahí? So you've got to figure out a strategy, and the third strike you're out works in desperate situations. Tiene que figurar, ¿verdad? ¿Qué estrategia va a usar para que el niño vaya entendiendo lo que quiere disciplinar? We've been experimenting here, showing you the Bible Club points and the quiet seat prizes. Hemos estado hablando, ¿verdad? De la silla con el premio, los puntos, And the balloons will help. los globos también ayudan. And here's one that this will only work once in a while, Aquí tengo una. Esta funciona de vez en cuando. but you can kind of sense when the service starts Pero usted if the puede- kids are out of control that day. Pero usted lo puede sentir si ese día los niños están fuera del control. And I will use this especially when I travel and the kids are meeting me for the very first time. Dice, esto lo uso como cuando viajo y que los niños me conocen por primera vez. And I will have to very quickly gain not just their respect, but that I want them to like me as quickly as possible. Dice, eso es cuando quiero ganarme que les caiga bien, dice, lo más pronto posible. So I will say, boys and girls, Así que les digo, niños y niñas, I have a very special word. tengo una palabra muy especial. And whenever I say this word, Y cuando yo diga esta palabra, the first one who stands to their feet el primero que se ponga de pie will get a piece of candy. va a obtener un dulce. And Y anytime I say it in my sermon, cada vez que yo le esté diciendo durante mi sermón, and I will say this doesn't count for prayer time, y voy a decir, esto no Okay. cuenta en el tiempo de oración, anytime I say this word, cualquier momento que yo diga esta palabra, the first one who stands to their feet will get a piece of el candy. primero que que se ponga de pie obtiene su dulce. Do you want to know what my magic word is? ¿Quieres saber cuál es mi palabra mágica? Well, of course they do. Y claro que quieren saber. I'm going to say it, but it doesn't count this time. You can't stand up La voy a decir, pero en esta ocasión no cuenta, no se vaya a poner de pie. because I have to tell you the word first. Porque le tengo que decir la palabra primero. Okay, so I'll say the word La palabra is es attention. atención. Well, somebody's going to stand up. Dice, bueno, alguien se va a So parar, you just ¿verdad? say, sit down, it doesn't Siéntate, count. no cuenta todavía.
Now, how many of you want to practice to see how fast you can Ahora, stand up? ¿cuántos lo quieren practicar para ver cuántos se ponen de Now, pie? you have to be my boys and girls. Dice, ahorita tienen que ser mis Put niños your y books niñas. down, put your Suelten tablets su libro, down, la tableta y put your coffee el down, café para un lado. sit up straight. Siéntese derechito. We don't allow them to sit on the edge of the chair. No los dejamos que se sienten en You el have to finito de sit la silla. all the way back. Todo hasta atrás. Okay, get ready. Acomódese. Come on, everybody get ready. A ver, listo, acomódese. Are you ready? ¿Listo? Attention! Atención. Okay, but then I'll say, oh, the kids in North Dakota can do better than you. Oh, y les dice, oh, los niños del Dakota del Norte lo hacen mejor que usted. You want to do it again? ¿Quiere hacerlo? Okay, this is just for practice. Ok, esto solo es por práctica. Okay, are you ready? ¿Listo? Attaché! I fooled you. I Los fooled engañé, you. los engañé. And I'll do that 2 or 3 times. Y lo hago unas 2 o And 3 then I'll veces. go back and I'll start my thing, Y my sermon, and I'll get into it just 2 or 3 sentences, and I'll say the word attention without being silly. Y empiezo mi sermón y uso la palabra atención sin estar graciosa, dice. And then somebody stands up, I give them a piece of Y ahí candy. en eso alguien se levanta y le doy un Now, dulce. I'm going to make sure I don't say that word again. Ahora me for the aseguro rest of the service. que no voy a decir esa palabra por el resto del Now, sermón, what have I del just servicio. done? Ahora, ¿qué es lo que acabo de decir? I've got control of the atmosphere He agarrado el control de la and atmósfera everybody in it. y todos están ahí, Okay? adentro. Now, again, you're not going to use this every single week Igual, esto no lo vaya a usar cada because semana. anything you use too often loses its effectiveness. Entre Okay? más a menudo usted lo use, después va a perder su efecto. But in 3 or 4 months, you might do it again, but this time you might change the word to hallelujah or glory to God Pero en unos 3 or o 4 mix it meses, up. ¿verdad? Lo puede estar haciendo y puede Okay. cambiar la palabra con So aleluya. attention! Atención. Oh, that young man almost got it and he sat back down, but she stood up. She gets a piece of candy. Okay. Alrighty then. Here we go, young lady. Good for you. Everybody give her a hand. Todos le dan un All right. aplauso. Okay. So, all right. Here's some common sense. Aquí Oh, hay my algo, goodness. ¿verdad? De sentido común. I've only got a few. Man, I got 2 pages to go and we're almost Tengo out of 2 time. páginas y ya no tengo tiempo. There's reasons kids behave, and I think that we've discussed a lot of that. Hay razón. We've discussed it. So now let's talk about some common sense things that you're going to do. Hablemos de sentido común de cosas que usted puede hacer. You are going to create a loving atmosphere where kids feel accepted and loved. Crea un ambiente amoroso para que ellos se sientan aceptables. You are going to memorize the names of your students and try to build a friendship with them. Memorícese los nombres del niño para que se haga su amigo. You are going to be fair and consistent when you deal out the consequences for misbehavior. Usted va a ser justo, ¿verdad? Cuando se trate de alguien que se comporte mal. You are O going to parejo, justo. You are going to train children to be quiet when someone else has permission to speak. Usted va a hacer que todos guarden silencio cuando alguien más tiene permiso para hablar. You are going to have someone walking around the classroom to help push. Va a tener alguien que esté caminando alrededor para, ¿verdad? You Promover. are going to confiscate little treasures Va a confiscar también, ¿verdad? Esos that are distracting the tesoros children from learning. que los distraen para aprender. And then you give it back to them at the end of class. Y después los regresa al final de la clase. Okay? You are going to use silent clues to help kids stay on track. Usted también va a usar como algo silencioso para mantener los niños, ¿verdad? Ahí listos. And sometimes kids start misbehaving not because they're being naughty, but because you have them so excited they can't sit still in their seats. Dice, alguna vez los niños van a estar muy desesperados, pero es porque, ¿say it again, why? You've got them so excited Los with what tiene you're muy teaching. emocionados, ¿verdad? Para la enseñanza. And so what you want to do, what you might do, again, this won't work O every lo single que week. puede hacer, pero recuerda, esto no lo va a hacer cada And semana. I don't know how this translates into Spanish, but Okay. here's what we say in English. No sé cómo va la traducción en español, pero es lo que decimos en inglés. In English, we train, if I see kids misbehaving, I'll go, 1, 2, 3, eyes on me. Okay, en español diría 1, 2, 3, ojos en mí. And they are trained to respond by saying, 1, 2, eyes on you.
Okay, y cuando ellos van a decir 1, 2 ojos en ti. Okay? And that way, at least for a few minutes, Y como en unos cuantos minutos I've got them back in control again. los tengo otra vez en control. Praise your children for doing something right. Halague a sus niños cuando hacen algo bueno. If there is a child who is requiring constant discipline every week, Si es you un need niño- to try to figure out why. Si usted está teniendo un niño que constantemente está problemático, tiene que figurarse por qué. And we could talk a long time on that, we just don't have the time. Podemos hablar mucho de eso, pero solo no tenemos el Now, tiempo. here's some things you are never going to do. Ahora hay cosas que usted nunca va a hacer. You are never going to use a threat that you can't carry out. Dice, por favor, no use algo que sabe que no lo va a poder hacer. No Because diga algo. now you have created a power of wills. Porque ahora usted está creando a un poder de voluntad. And if you know you can't carry out the punishment, Y si usted sabe que no va a poder aplicar aquella disciplina, aquel castigo, that child, it's just the problem. Just don't do it, okay? no lo haga, por favor. No diga algo que usted no va a hacer. You never, ever, ever yell at kids. Nunca, nunca, nunca le grite a los niños. You are to be the adult in the room at all times. Usted es el adulto en todo el tiempo. No matter how bad they misbehave, you are to control yourself No importa qué tan mal se estén comportando los niños, usted se va a controlar and be the mature one. y ser el maduro. Don't be late for class. We've covered that. No sea tarde para la clase. Okay, Ya hablamos de here's eso. some things. When your preschool class, you absolutely need at least 2 adults or 1 adult and a Cuando teenager. hablamos de niños preescolares, necesitamos, ¿verdad?, ayuda, unos 2 o 3 personas. You never, ever, ever, ever leave any kids, but especially preschoolers, by themselves in a room while you go get paper and scissors in the closet. Nunca, nunca deje a los niños preescolares solos mientras usted va a agarrar papel o tijeras. And think about what happens if you should, God forbid, you should faint Y Dios libre, pero si usted se desmaya or have a heart attack o tiene un ataque or cardíaco for another unknown reason just collapse, o algo, sin algún motivo usted se colapsa, there's got to be another adult there that can help with the situation. tiene que haber otro adulto que ayude en la situación. Don't give directions in the form of the question. Just keep going, Deb. Don't give directions in the form of a question unless you are truly willing to let the children choose. Do you really want me to come over there and make you behave? Que no dé dirección esperando una respuesta. Como realmente quieres que vaya hacia ti y te controle, What are they going to say? ¿qué van a decir? Yeah, come on. Sí, Let's have it out ándale, right ven. now. Okay. So, don't ever, okay. Never, we'll cover this next. Ya, When cubrimos you estas have to discipline a child, don't ever sit them down and say, why did you do that? Cuando vaya a disciplinar a un niño, no se siente con él y le diga, ¿por qué hiciste eso? Because he doesn't know why he did that. Porque él no sabe por qué hizo eso. What you want to do is you want to say, what was happening that made you respond that Lo way? que va a hacer ustedes, ¿qué te hizo responder de esa manera o actuar de esa manera? You want to see things from his perspective. ¿Quieres ver su perspectiva de él? And this is especially when it's the same kid getting in trouble over and over and over Y esto again. es como cuando el niño, ¿verdad?, es el mismo una y otra vez. Because there's something that's causing that behavior, and if you can get to the root of it, maybe you can get it stopped. Hay algo que está causando el comportamiento del niño. Entonces, si usted descubre cuál es la raíz, ahí está la verdad. You la never solución. shame or blame a child for anything. Usted nunca avergüence al niño por algo. You're not gonna label kids. You are just such a little brat. Dice, usted no le va a poner etiqueta o etiquetar a los niños. You just don't know how to behave, do Como you? solo tú no sabes cómo comportarte, ¿verdad? You're a little troublemaker. Eres un problemático. Don't put a label on your kids. No ponga etiquetas en sus niños. You declare that he is a child of God. Usted and that declara you que es un niño know de Dios that you know that God can help him do anything. y que usted sabe que Dios lo puede ayudar a hacer cualquier cosa. Don't scold
or reprimand a child in front of the other kids. Ok, no esté como la palabra, reprendiendo al niño delante de todos. And big one, don't hold grudges. Don't hold grudges against the child. Ok, como, like, A grudge. como que uno no le agarre mala voluntad al niño. Okay, No guarde rencor contra el niño. you've got to let it go. Tiene que Okay. soltarlo. Here's the other thing. If you as the adult ever lose your cool Si usted and como- get so angry with a child that you can't even control yourself, Si usted llega un momento donde está demasiado, ¿verdad?, enojado y no se puede controlar por el niño, that child has just made you so angry you're beside yourself. que ese niño lo ha hecho mucho enojar, You have to turn the classroom over to one of the helpers and you need to get out. tiene que dejarle la clase a alguien más y usted se tiene que salir. And then you need to figure out why you responded so strongly to Y that usted child. tiene que figurarse por qué está respondiendo o actuando así con ese Oh, niño. I got more I need to share, but I'm already over time. Dice, tengo mucho más, pero el tiempo Okay. ya ha corrido. So did any of this help you at all? ¿Le ha ayudado esto? Now, boys and girls, Ahora, niños y you've niñas, been so good today. se han portado tan bien. Now, I want you to very quietly, everybody look under your chair Quiero que todos de una manera calmadita vean and abajo de su see if silla you got a quiet seat y prize. vea si usted tiene ahí, ¿verdad?, una notita. It's got to be a Power Club point. Ooh, Puntos if you got a de- Power puntos Club de point, poder, stand puntos, up. puntos, puntos. Yay! Bravo! Everybody come and get a piece of candy Ándale, that has ándale, a Power agarren un Club dulce. point. All right. Help yourself. Bien, muy bien, Oh, okay. So everybody, we're going to take a break. And so go get some more to eat. Save me a taco. Vamos a Okay? ir a comer, guárdeme un taco. And let's take about a 5 or 10 minute break. People at home, the camera's going to go dark. Come back in about 5 minutes. La gente en línea, ahorita regresamos en 5 minutos.